Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Hoy hablaremos todo sobre los amuletos y si quieres saber más, no te muevas, que ya damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Queremos recordarles a ustedes en casa, antes de empezar la conversación, que sus comentarios, preguntas o aportes sobre el tema que trataremos hoy pueden hacerlo llegar a través del Facebook, del blog, el Twitter o el canal YouTube del programa. Así que ya lo saben. Chicos, ¿trajeron su amuleto de la buena suerte para la grabación ahora o no? Sí, lo tengo, pero está escondido, está escondido. Bueno, hoy en día todos tenemos ciertas creencias y más en Latinoamérica respecto a lo que es la suerte y a los amuletos. Pero básicamente, de manera general, ¿no? Comentemos un poquito qué piensa o entiende la gente sobre amuletos. Bueno, un amuleto puede ser cualquier cosa, por decirlo así, entre comillas, que te da suerte a hacer algo. Algo que te va a ayudar como que a que todo te vaya bien, ¿no? A que logres todo lo que quieres. La mayoría de personas que creen en esto piensan que determinados objetos, logos o lo que ellos le quieran llamar amuletos, como que tienen un poder especial, que cuando lo tienen ellos se sienten seguros de cualquier tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de amuletos existen? Porque si tú ves, hay amuletos que pueden ser objetos o pueden ser algún tipo de imágenes. De repente podríamos ver si es que ya están establecidos esos objetos o, por ejemplo, yo me encuentro o yo tengo un alfiler y digo, este es mi amuleto y paso por todos y digo, este es mi amuleto. Hay amuletos conocidos, por ejemplo, la pata de conejo, para la buena suerte, ¿no? O pobres conejos, ¿no? Por ahí sin patas. Persiguen para quitarle la El pata. guairuro. El guairuro aquí, en el Perú, la herradura tan popular, ¿verdad? ¿Qué otros amuletos son bastante conocidos o bastante diseminados? También vemos muchas veces esa imagen de la mitad del sol y la mitad de la luna. Y siempre va o bien en un collar o las pulseras también. O también los crucifijos, ¿verdad? Hay Claro. personas que toman los crucifijos como tal. Aquí en el Perú es conocido algunos lugares donde colocan una plantita que tenemos que se llama ruda, ¿verdad? Y lo colocan en la entrada como amuleto de buena suerte. ¿Por qué será que la gente busca la suerte, vamos a colocarlo así, a través de los amuletos? No, quizás más que nada buscar prosperidad. O quizás también que tenga más trabajo. Por ejemplo, el caso de, no sé si habrán visto ustedes muchas veces al entrar al chifa, un gatito que está con su mano así, está así. Y eso, si nosotros lo vemos, Es un objeto más para nosotros. Para nosotros no tiene mucha significancia. Pero Está llamando, come aquí. Claro. come Dijimos aquí, qué bonito, come ¿no? aquí. La verdad es que dice que trae los buenos espíritus del dinero y de la clientela y todo eso. Ahí Por te ejemplo, llaman, ¿no? otra de las, así como menciona James, he visto en otras culturas, es cuando tú te acabas de casar y vas a entrar a tu nueva casa con tu esposa ya, tienen la cuestión de poner como en un baldecito, en un tazoncito, arroz. Y cuando entran juntos y tiene que la mujer o el varón patear el tazoncito de arroz y el arroz de esperama es como que felicidad, prosperidad que te va a venir, Mira, ¿no? ¿y esos serán amuletos o serán cábalas? Porque hoy en día las dos cosas se utilizan bastante, ¿no? Amuletos, objetos físicos y cábalas, actividades para acarrear la buena fortuna. Cuando hablamos de amuletos, posiblemente conocemos personas que utilizan amuletos, ¿verdad? ¿Qué tipo de amuletos encontramos muy comúnmente? Bueno, más que nada, he visto varias personas que suelen utilizar los amuletos, por ejemplo, en las pulseras o en los collares o incluso también en anillos, que es lo más común, creo yo. Lo que yo he visto aquí, yendo a nuestra realidad y nuestra sociedad, es que, por ejemplo, los taxistas, la mayoría siempre pone la botita de su bebito colgando. Ahí colgado en el, Sí, el para- retrovisor. Ellos creen que eso les da seguridad. Entonces, si es que estamos hablando de amuletos y justo lo que tú mencionabas de cábala, podríamos decir que el amuleto es una cosa y la cábala es una acción, pero Una las dos actividad. basadas a supersticiones, algo así. ¿Eso se podría llamar? Y hay que definir también qué es un amuleto, ¿no? Como mencionaba Lulu, tenemos que ver, por ejemplo, si a mí o a alguna persona X le regala a su mamá un collar,
No, y la mamá no está dice, no, yo sé que mi mamá me habla y cada que yo hablo con mi mamá me va bien. No, es una actividad que me cae Es como suerte, ¿no? asignarle un valor o una importancia a un objeto determinado. Claro. Podría decirse también que entonces que un amuleto es como una herencia que se da al hijo o que va de, generación en generación. Yo me acuerdo cuando jugábamos básquetbol, mi hermano, ojalá que no nos vea, al menos en esta edición, pero mi hermano tenía sus medias de la suerte, ¿no? Y cuando jugaba con esas medias se encontraba una motivación para encestar, para correr, recuperar balón increíble. Y desde que ha perdido las medias ya no juega, ya no practica el básquet. Sí, también hay otras personas también, el básquet o el fútbol también, que sus zapatillas, si no juegan con sus zapatillas, no juegan bien. Con otras no pueden jugar. Claro, y es curioso lo que menciona ella, ¿no? Cuando yo jugaba también, decía, con esas zapatillas voy a jugar bien. No, porque me ayuda, porque la pelota... O sea, es como que nosotros le asignamos un determinado valor a un determinado objeto. Ahora, ya si nos vamos a darle un valor, ¿necesitamos sí o sí creer en que va a funcionar para que realmente funcione, o es que simplemente es por más de que no creamos va a funcionar? Pero ¿será que todos los amuletos tienen, digamos así, una función para hacer cosas buenas? ¿O también hay amuletos para tratar de dañar a alguien? Bueno, aparentemente, si es que estamos entrando a ese tipo de cuestiones, estaríamos hablando ya de supersticiones y de perspectivas de cada persona tiene de una cosa, dándole un valor que en realidad no es su función. Por ejemplo, una cosa no es su función darte suerte o algo, estamos dándole un valor extra a algo que no es. Pero en realidad, ¿será superstición o es una cuestión de moda? Porque, por ejemplo, hoy día vemos en los exponentes de cierto tipo de música salir, ¿no?, con un collar grandote y un crucifijo. Y lo que ellos canten o lo que ellos presentan o representan no es necesariamente pues un tema cristiano, pero tienen el crucifijo colgado aquí, ¿no?, y lo muestran, ¿no? ¿Será una cuestión más de moda o simplemente de verdad tendrá que ver con superstición? Si le preguntamos a muchos jóvenes que utilizan, digamos, estos denominados amuletos, ¿por qué lo usan? Tal vez algunos nos podrían responder eso, ¿no? Pero no nos podrían responder qué significa lo que está llevando aquí, ¿no? ¿Qué sentido le da a él? Simplemente es un objeto más, un accesorio que le queda bien. Cuando hablamos, por ejemplo, y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a algún festival gitano, ¿no? En ese grupo muchas veces encontramos a personas, o a veces en las plazas aquí en Lima y en ciertas ciudades, personas que te venden pequeños objetos como amuleto. ¿Qué te dicen? ¿Cuándo naciste? En tal mes. Ya, entonces esta es tu piedra, este es tu amuleto, este te va a traer buenas vibras. ¿Tienes novia? Sí, ya, entonces esto de acá, ¿no?, como que te asignan el valor, te introducen una filosofía, un pensamiento. ¿Será que es una cuestión simplemente de usar, que se ve bonito, que hace juego con mis ojos? ¿O habrá toda una maquinaria de ideas y filosofías detrás de lo que yo estoy usando como amuleto? Claro, y ahora que te refieres a eso, más que el amuleto en sí, es la psicología que usan con nosotros, con las personas en general, para meternos una idea. Mira, como te sientes inseguro de tal cosa, te voy a dar tu piedrita de la buena suerte y tú vas convencido de que eso te va a ayudar y te presentas con tal seguridad que obtienes lo que quieres, ¿no? ¿Es la piedra o la psicología? Quiere resolver algo, tiene algún problema o quiere obtener algo y lo quiere hacer de manera fácil, entonces, hay amuletos para eso. Entonces, o también seguro personas que han estado en constante fracasos, que no han podido salir adelante, o una baja autoestima, o como mencionaba, la inseguridad, hace que busquen este tipo de amuletos para poder salir adelante, ¿no? Para ver si es que tienen suerte o si es que les da suerte. Pero ¿saben qué? Hay algo tienen. que me parece súper interesante, es que hay personas que sin su amuleto no hacen. O sea, si eres deportista, ¿dónde está mi liga de la buena suerte? ¿Cuál liga de la buena suerte? ¿De qué estás hablando? No, mi liga de la buena suerte. Si no está mi liga, no juego. No, o si voy a dar mi examen, ¿dónde está mi lapicero de la buena suerte? Si no está mi lapicero, no doy examen. O sea, las personas llegamos a depender tanto de ciertas cosas, de ciertos amuletos, que muchas veces nos limitamos. Ahora, no hemos entrado a hablar todavía el contexto o la conversación que tenga que ver con la Biblia o con toda la filosofía que puede estar detrás. ¿Será que en la Biblia se habla de amuletos? ¿Hay algo en la Biblia que nos aconseje sobre su uso? Con las respuestas a todo esto vamos a volver después de un corte. Ustedes no se vayan, esto es Controversia, ya regresamos.
Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Controversia. Estamos hablando todo sobre los amuletos y ya está con nosotros nuestro primer invitado. Él es justamente el licenciado Michael Orellana, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Perón Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias, estoy nuevamente aquí con ustedes para poder compartir acerca de este tema tan importante. ¿Qué son los amuletos? ¿Cómo es que la gente los ve? ¿Qué apreciación hay? ¿Qué entendimiento hay sobre el tema? Bueno, en realidad la concepción más antigua de amuletos es que eran objetos que tenían algo que ver con los espíritus del más allá, ¿no? Digamos, con el mundo espiritual. Entonces uno cargaba ciertos diosesíos, las culturas más antiguas tenían ciertos diosesíos en pequeñas figuras, a los cuales se encomendaban su vida en general, el destino de algunos negocios, la prosperidad, la salud, dependía de estos diosesitos pequeños. Hoy en día esto ha cambiado de forma y se convierte en estos amuletos que en lógica es lo mismo. O sea, cuando uno utiliza o se pone un amuleto, ¿necesariamente está siguiendo el mismo principio que de antaño? La misma esencia, en esencia es la misma cosa, efectivamente. ¿Y cómo podríamos abordar este tema de amuletos? ¿Sería un tema de superstición o un tema más de moda? Porque hoy en día vemos que muchos jóvenes se ponen y no necesariamente saben o son conscientes de qué están poniéndose, ¿no? Bueno, si nosotros analizamos la historia del mundo, en realidad la idolatría siempre ha estado de moda y si los amuletos están de moda hoy día es porque la idolatría sigue en pie hoy día. Pero ¿qué hay de aquellas personas que, por ejemplo, reciben de su madre un objeto y no necesariamente lo tienen como amuleto, y no están idolatrándolo, simplemente lo tienen ahí? Porque se ve bonito. Porque su mamá se lo regaló, ¿no? Claro, bueno, eso es totalmente diferente. En este caso no estamos hablando en realidad de un amuleto, estamos hablando de un recordatorio o una cosa así, ¿no? Entonces, partiendo de eso, los amuletos necesariamente tienen que ser objetos, puede ser un animal, puede ser una persona, puede ser algo que yo simplemente le pongo mi confianza, mi fe. Sí, siempre está representado en algún objeto, ¿no? Siempre está representado en algún objeto. Ahora, si nos ponemos a hablar en el caso de la Biblia ahora, hay muchos objetos como por ejemplo la vara de Aarón, el arca del pacto, el manto de Elías, o también justamente ahora muchas veces escuchamos sobre que se ha descubierto la túnica de Jesús o la sábana donde se le embalsamó y todo. ¿Eso se puede considerar también como un amuleto ya en ese campo? La creencia en un amuleto tiene que ver con la creencia en un destino, que tu destino se encuentra ligado en alguna forma con ese amuleto que tú tienes. Entonces, si tú llevas, por decir, el diente de un oso colgado en tu cuello, tu destino quizás sea diferente, tal vez te vaya mejor en los negocios, el día de mañana vas a ganar mucho dinero. Y si tú crees que por llevar la Biblia, te va a ir mucho mejor en tu trabajo, por tener una Biblia cargada en tu maletín, estás siguiendo la misma lógica del asunto. Entonces no debiéramos considerar la Biblia en ese sentido. Por llevar una Biblia en maletín ya tenemos un destino diferente. En todo caso, no se podría considerar al objeto en sí, sino sería la forma que la persona lo emplea o cree en eso. En realidad eso es así. ¿Qué tipo de ideologías podemos encontrar hoy juntas con el tema de los amuletos? Porque hoy en día la gente utiliza pues herraduras, símbolos zodiacales, utiliza algunas piedritas especiales. Y es más, cuando tú te vas a comprar algo por ahí en las plazas, te encuentras con gente, ¿no? Que te dice, ¿quieres uno? Sí, ¿cuánto está? Bueno, dime primero, ¿cuándo naciste? Tal fecha. Ah, ya, tú necesitas este de acá, este es el que te va a traer buena suerte. Si nosotros lo vemos como algo inofensivo, en realidad, ¿qué tipo de filosofías hay detrás de todos los amuletos modernos? Hoy en día ha tomado la forma más integrada a través de la nueva era, en realidad, ¿no? Que conecta todo. Ellos creen que todo está conectado. Entonces, de tal manera que de repente si tú llevas un objeto de la naturaleza, como por ejemplo tal vez una antigua raíz o algo así, o un pedazo de tierra en tu bolsillo de alguna parte muy lejana de la selva, eso te conecta con la naturaleza. Y porque estás conectado con la naturaleza, entonces tienes una especie de equilibrio de las fuerzas en tu ser y vas a tener mayor prosperidad. Entonces, eso es peligroso. Ahora, valiéndonos de lo que usted dice, pastor, ¿qué consecuencias podría tener creer una persona que crea tanto en un amuleto? ¿Qué consecuencias trae? Bueno,
las consecuencias son para un cristiano. En realidad, si hay alguien que cree en Dios, es imposible que una persona que realmente cree en Dios pueda confiar al mismo tiempo en Dios y al mismo tiempo en un amuleto. No puedes confiar en Dios y al mismo tiempo en un amuleto. Son dos cosas diferentes que siguen una lógica diferente. Si tú confías en Dios, tu vida está en sus manos, pero si confías en un amuleto, estás confiando tu destino a una fuerza inherente a un objeto. Ahora, usualmente si nosotros vemos los amuletos, siempre al parecer son utilizados para algo bueno, pero también existirán amuletos que son, digamos, para maldecir a alguien o para que le vaya mal. En realidad, los amuletos están muy cerca de la brujería, es que están rondeando la brujería. Estamos hablando de la misma cosa. El espiritismo y los amuletos son la misma cosa. Entonces, muchos espiritistas han utilizado muchos amuletos con fines muy perjudiciales, supuestamente, diciendo de que tienen algún efecto, ¿no? Entonces, está muy conectado a ambas ideas, los amuletos y el espiritismo. Bueno, yo también conozco a mucha gente que distorsiona un poco el texto que aparece en la Biblia donde Saúl consulta al espíritu de Samuel, ¿no? Y este le responde. O sea, ¿vendría a ser solamente el amuleto o porque el espíritu está ahí? O sea, ¿necesariamente es un amuleto para que tú puedas tener un tipo de relacionamiento de espíritus o de pacto que se había mencionado anteriormente en los bloques? Bueno, en ese texto que tú mencionas, curiosamente no se menciona amuletos, pero sí se dice que había una divina que se llamaba la divina de Endor, así se le conoce en el texto bíblico como la divina de Endor, a la cual Saúl fue. Y nos demuestra que efectivamente Satanás sí se puede presentar adquiriendo una forma como de un pariente antiguo. Más bien de lo que el texto nos está hablando ahí es acerca de que el espiritismo es una cosa real, pero que tiene su participación con Satanás. ¿Y el amuleto vendría a estar relacionado con esto? El amuleto tiene relación con el espiritismo. Es toda una red, ¿verdad? Mire, de repente abriendo un poco el panorama a un lugar un poco ya que no hemos tocado antes dentro de los programas en controversia. Algunas veces hemos tenido la oportunidad de conocer a algunas personas que han pasado por lo que es posesiones demoníacas, ¿no? Y han sido poseídas por el diablo. Y no estamos hablando de, no, se está confundiendo con un problema psicológico, no. Estamos hablando de posesiones demoníacas, tal y como suena. Lo curioso es que en un 99.9% de los casos que he conocido y que he podido presenciar, estas posesiones demoníacas iniciaron por el uso de ciertos objetos, ¿verdad? Que la persona en primera instancia tomaba como, bueno, inofensivos. Sin embargo, las personas que venían pues a ayudar justamente a ayudar a liberar a la persona de la posesión demoníaca, siempre venían preguntando, ¿no? ¿Has recibido algún objeto? ¿Estás utilizando algún objeto que normalmente no usabas? Como que si fuera una puerta de entrada. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Es cierto, porque mira, cuando tú pones tu confianza en un objeto, lo que estás diciendo está que este objeto tiene que ver algo con tu destino, tiene mucho que ver con tu destino. Entonces, si yo pongo mi confianza, digamos, en un palo, estoy diciendo que mi destino tiene algo que ver con este objeto. Tiene alguna relación mi destino con este objeto. Y la única manera como mi destino se podría conectar con este objeto es a través del espiritismo. Y entonces eso me lleva a una conexión con el mundo de las tinieblas, el mundo de Satanás, porque Satanás está muy relacionado a eso. Satanás quiere hacerse dueño de nuestras vidas. Entonces, si una persona está poniendo su confianza en algún objeto así, le está abriendo la puerta a Satanás directamente. Bueno, nos indican que ya no hay más tiempo. Yo sé que hay muchas preguntas, menos mal hay algunos bloques más por ahí para conversar. Pero muchas gracias, nos ha ayudado a entender varias cositas interesantes acerca de los amuletos y el cuidado que necesitamos tener. Bueno, fue el licenciado Michael Orellana, docente de la Facultad de Teología aquí en la Universidad Perón Unión. Nosotros nos vamos un corte, pero ya regresamos con más controversia. Muy bien, estamos de regreso aquí en Controversia, en el tercer bloque del programa. Estamos pues muy felices por toda la información que estamos obteniendo aquí. Hay un par de puntos que necesitamos conversar sobre este tema y no hemos mencionado aún. ¿Qué hay del efecto placebo? ¿Se da que en serio necesito de un amuleto o es solamente una cuestión psicológica en busca de tranquilidad?
Usualmente muchas personas lo toman así los amuletos como algo que si no lo tienes, y ya se van al extremo de decir, no, no lo tengo esto y no voy a realizar, no voy a hacer nada si no tengo eso. Y encuentran como que algo que se forma parte de su vida, o como quizás un hábito puede formarse eso ya, o un estilo de vida que dependa del amuleto. No, y quizás esto también sea más un tema psicológico, ¿no? Porque hay personas a que les dan un tipo de objeto o tipo de pastilla y pueden hacer lo que sea. Y sin eso no realizan ningún tipo de actividad. No pueden simplemente, ¿no? ¿Será que entonces el poder no está en un amuleto, sino en nosotros que creemos en este objeto? Mira, si hablamos un poquito del tema bíblico, porque a nosotros nos interesa mucho encontrar respuestas en la Biblia, vamos a darnos cuenta que hay ciertos objetos mencionados como importantes, ¿no? Por ejemplo, los israelitas tenían el arca del pacto y la Biblia nos menciona en cierta ocasión lo llevaron a la guerra, ¿no? Haciendo de cuentas que por tener el arca del pacto iban a ganar la guerra y les terminaron robando el arca del pacto. Fíjense, o casos, por ejemplo, como el caso de Eliseo y Elías, ¿verdad? En la que Elías le deja su manto y Eliseo lo carga todos los días de su ministerio después con el manto que le dejó Elías, o la vara de Aarón en un principio. ¿Será que los amuletos son un tema bíblico también? Bueno, si lo vemos ahora en nuestros tiempos, hay mucha gente que dice, bueno, también no solo eso de la vara de Aarón o el manto de Elías, sino también la misma túnica de Jesús, o donde fue embalsamado, donde lo pusieron. Y como que nos vamos un poco ya a un tema más de quizás no sé si llamarlo fanatismo. ¿Puede tomarse así? ¿Qué pasaría si llegamos a depender tanto de un amuleto que llegamos a adorarlo? Usted dirá, no, usted está loco, pero se puede dar el caso. Si yo tengo como un amuleto, una imagen, ¿verdad? Y dependo tanto de él que siempre estoy con mi amuleto, agarro mi amuleto, y ustedes van a darse cuenta que las personas que utilizamos amuleto, hablando en general, ¿verdad? Se toma el amuleto y se habla, ¿no? Vamos, ayúdame, ayúdame, como si el amuleto tuviera algún tipo de poder. ¿No será esto algún tipo de adoración también acaso? Bueno, hay quienes creen que de alguna manera también Dios permite eso, porque hay un versículo, ¿no?, en Deuteronomio que dice, lo atarás en tu frente y en tu mano, ¿no? Atarás que los mandamientos. O sea, llevarlos siempre contigo. ¿Para qué? Sí, O sea, justamente hablando de eso, algunas personas también utilizan la misma Biblia como si fuera su amuleto. Por ejemplo, a mí, bueno, una compañera tenía a su mamá que le decía, pon siempre tu Biblia cuando te duermas al lado de ti para que no te pase nada, para que no roben. Para que no te sueñes mal. Para que no sueñes mal, exactamente. Entonces, lo utilizan también como un amuleto, la misma Biblia. Mira, Entonces, ¿hasta qué punto será bueno o no? La Biblia como amuleto. ¿Y hasta qué punto tú refuerzas este pensamiento en ti? Porque yo vi un caso de una persona en el cual, como ella menciona, sin la Biblia no salía y tenía una Biblia, las pequeñas, se las ponía en el bolsillo y en una oportunidad esta persona es asaltada algo, el cuchillo justo cae en la Biblia y que dice, la Biblia me salvó, ¿no? No Dios me salvó, sino la Biblia me salvó porque estaba ahí. Y no pueden andar sin la Biblia, ¿no? O sea, refuerzan este tipo de pensamientos. ¿Será que necesitamos de amuletos? ¿Será que los amuletos son, por ejemplo, como por tus lentes, Yurema? Tú no podrías salir sin tus lentes, no verías, ¿no? ¿Y será que hay gente que llega a depender tanto de los amuletos que ya no hace las cosas por no contar con ellos? Bueno, quizás, como mencionaba más antes, se torna como parte de tu estilo de vida. Y, por ejemplo, el caso de Yurema, de no utilizar los lentes, sí es algo así bien didáctico, pero como que si tú te vas a utilizar todos los días un amuleto, o si no tienes eso te sientes mal, yo creo que lo toma más por el simple hecho de que, hablando ya psicológicamente, quizás ya tienen una deficiencia o ya tienen un problema mental. Uy, yo tengo un amuleto, ¿tendré un problema mental? No. ¿Se dan cuenta? Mira, y hay algo interesante que me gustaría mencionar antes que se nos pasa, y es que hoy en día todos los temas que tienen que ver con social, con salud, siempre lo llevamos a la autoestima, y aquí el único que estudia psicología eres tú, Jan, ¿no? Y siempre lo llevamos con la autoestima, ¿no? Si se pone un tatuaje, tiene baja autoestima. Si se une a una pandilla, tiene baja autoestima. Si no hace su tarea, tiene baja autoestima. Tiene miedo a la oscuridad, baja autoestima. Se pelea en su casa, baja autoestima. Todo tiene baja autoestima. ¿Será que las personas que usan amuletos también tendrán algún problema con su autoestima? La mayoría de personas
es cuestión de ellos en lo que respecta a su creencia, en lo que ellos creen. No necesariamente porque tienen baja autoestima, sino que ellos ponen toda su confianza en determinado objeto y digamos que ellos sienten que esa confianza les puede dar el poder para poder realizar algo. Entonces, como que lo transmiten a ese amuleto. O puede ser también que ese amuleto represente a alguien. Por ejemplo, cuando alguien te lo regala, tu mamá, tu enamorado, alguien te lo regala, cuando tú tienes ese objeto en ti, tú sientes que es ella que representa a ella y ella es la que te da la suerte. Puede ser Una que pueda persona puede representar a convertir alguien. en amuleto. Mira, qué interesante. Una persona puede convertirse en amuleto. Hemos mencionado la Biblia, crucifijos, pero una persona, mira, qué interesante lo que mencionas, ¿no? Tal vez haya gente, y yo conozco personas que mencionan el nombre de Jesús o tratan de conseguir, como lo ofertan en la televisión, objetos de Jesús porque lo tienen o lo consideran como un amuleto. Y hay un asunto un poco más importante ya. Manuel mencionaba que las personas utilizan amuletos con el fin de colocar la confianza en algún lugar, con miras hacia el futuro, miras a una situación en la cual quieren salir triunfantes y victoriosos, ¿verdad? Entonces, a falta de confianza en las capacidades mismas de repente o a las actividades hechas con anterioridad para lograr alguna meta, las personas colocan su confianza dentro de un objeto físico que pueden ver. ¿Cuál es la manera que hoy en día muchas personas están encontrando en los amuletos la esperanza y la ayuda que no encuentran en otros lugares? Muchas veces, ¿sabes? Y te voy a poner un ejemplo así. Por decir, cuando tú eras chiquito, tú buscabas la protección de tu papá, ¿no es cierto? Y lo veías como, wow, es Superman. Grandote y fuertote. Fuertote, así todo fortachón, algo como yo, no. Y los seres humanos también muchas veces creamos esa tendencia a sentir que alguien superior a nosotros está velando por nosotros. Y muchas veces cuando eso no es suplido, nosotros, yo creo más que nada, que buscamos algo que suple esa imagen y cuando queremos falta poner un eso. alguien, un algo. O sea, ahí hablamos más que confianza en quién ponemos nuestra fe o en qué objeto estamos poniendo nuestra fe, ¿no? Porque la fe en sí, todos la tenemos, ¿no? Todo ser humano tiene fe en algo, ¿no? En este caso, quizás lo están malinterpretando en un objeto, ¿no? Debería ser quizás poner su fe en algo superior como Dios. ¿Y por qué necesariamente tendría que la gente poner la fe en Dios? Porque normalmente, y lo explico así, ¿no? Hay las personas que usan amuletos, son personas que en algún porcentaje han perdido su confianza en Dios. Dios no estuvo cuando ellos lo necesitaron. Dios no estuvo para darles la mano, la ayuda, esa bendición prometida cuando ellos lo necesitaron. Entonces, a falta de Dios, entonces un amuleto. Y ahora, algo interesante antes de irnos al corte. En casa, estoy de seguro que cada uno de nosotros tiene una Biblia. Y muchas veces se toma la Biblia como un amuleto, lo que mencionaban, ¿no? Las películas han ayudado en esto. Película de terror, viene el vampiro, saca la Biblia y el vampiro se espanta, ¿no? O viene un fantasma, saca la Biblia y no sabe, y nos olvidamos que el Satanás conoce más de la Biblia que nosotros. ¿Cuáles son los peligros, ¿no? Para aquellas personas que profesamos fe, que decimos amar a Dios, estar viendo en las cosas de Dios objetos en lugar de acciones, cosas en lugar de emociones y decisiones, un qué en lugar de un quién? Bueno, con las respuestas a todas estas preguntas vamos a volver después de este corte. Ustedes no se vayan, estamos hablando todo sobre los amuletos. Controversia regresa después de un corte. Muy bien, estamos de regreso aquí en Controversia, el último bloque del programa de hoy. Está con nosotros nuestro invitado, el licenciado David Asmat, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. El tema, todo sobre amuletos. Empecemos a conversar. ¿Tenemos o podemos asociar los amuletos con algo esotérico o fantasioso o espiritista, o es solamente algo inofensivo que nosotros usamos por bienestar propio? Bueno, existe un problema. La gran mayoría de las personas que utiliza sea un amuleto o un talismán, es muy probable de que de forma inocente no se percate de la naturaleza del mismo. Mayormente los amuletos y los talismanes están relacionados con rituales, también están relacionados con espíritus de la naturaleza,
esto es panteísmo, también están relacionados con espíritus de muertos. Entonces, muchas personas se cuelgan un collar, creen en el collar, le asignan al collar una fuerza intrínseca y no se dan cuenta que están relacionándose también con una especie de espíritu o haciendo un pacto sin darse cuenta. Ahora, hablar de amuletos y creer en los amuletos, ¿quiere decir que la persona está renunciando a la dependencia que tiene con Dios? Cuando nosotros leemos la Biblia, Dios es bien explícito al momento de señalar esto. Isaías el capítulo 65, verso 11 dice así: pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y ofrecéis libaciones al destino, yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis para el degüello. Bueno, el Señor es bien claro aquí. Aquellas personas que deciden alejarse de Él, todas aquellas personas que confían en un fetiche, sea de pronto un amuleto, un talismán, están diciendo: Señor, yo no quiero saber nada contigo, prefiero confiar en esto y en el poder que esto supuestamente tiene. Mencionando lo que usted comenta, quizás una persona sin saber inconscientemente podría hacer un pacto con algún tipo de espíritu y dejando al lado de Dios. O sea, se puede hacer un pacto aún desconociéndolo. O sea, si yo, por ejemplo, lo puedo utilizar por un modo de que alguien me lo dio, me lo regaló, necesariamente tiene que ser porque me lo dan o el valor que yo le doy a eso. Claro, de repente, la persona que utiliza un amuleto, se coloca un amuleto en la solapera del saco o se cuelga un amuleto en el cuello o en la mano, es muy probable que lo haga por razones, digamos, entre comillas, sanas, creyendo por supersticiones particulares de que esto le va a ayudar a tener prosperidad o lo va a proteger. No lo vincula a veces con un ritual o con un espíritu. Digamos, lo está haciendo de forma inocente, pero recordemos que no existen términos medios, o eres o no eres de Dios. Bueno, hay casos en que las personas que utilizan ese tipo de objetos, llamados amuletos, para un fin, como que, por ejemplo, lo necesitan para atraer fortuna, como que la atraen. En sí, ¿estos objetos tienen poder en sí mismos o es esa creencia, esa fe que tiene la persona que lo utiliza en esto? Primero, la Biblia en Eclesiastés 9:5 señala que los espíritus nada saben. Vamos con eso. Partiendo desde el punto de que los amuletos supuestamente están fundamentados en o tienen una fuerza intrínseca, tienen energía, o esa energía pertenece a algún espíritu de la naturaleza o a algún muerto. Partiendo de eso, la Biblia dice que esto no es así. Los muertos nada saben. Segundo, la Biblia en Deuteronomio 18 señala que el Señor no quiere nada, que nosotros no tengamos nada que ver con este tipo de elementos que puede hacer una conexión, que nos puede conectar con espíritu de demonios. Tercero, Gálatas, el apóstol Pablo, hace también referencia a que estos son parte del fruto de la carne del ser humano. Anhelar estas cosas son frutos de la carne. Ahora, por consecuencia, tiene fuerza, tiene poder. Bueno, recuerda que también Pablo dice que el enemigo puede hacer grandes milagros, puede hacer grandes cosas. Si un muerto está, ¿quién está detrás del supuesto milagro que puede causar este fetiche? La respuesta es única: Satanás. Ahora, pastor, anteriormente estuvimos hablando sobre la Biblia, si esta se podía transformar o podría ser un amuleto, porque muchas personas creen que la Biblia, creen que la Biblia les va a dar suerte y por eso la tienen con ellos siempre, o duermen con ellos, salen con ellos, y hasta cierto punto podría ser bueno porque, es la Biblia, ¿no? Pero hasta qué punto es malo, o puede tornarse ser un amuleto la Biblia. Cuando de pronto se le asigna a la Biblia un valor que no le corresponde, cuando yo solamente veo en la Biblia o considero a la Biblia como un elemento físico al cual tengo que depositarle toda mi convicción, toda mi fe. En realidad nosotros no tenemos que depositar nuestra convicción y nuestra fe sobre los papeles, sobre la recubierta o la tapa que recubre este documento, sino sobre aquel que de pronto dejó este documento, aquel que inspiró este documento, aquel que de pronto inspiró a los profetas para que este documento llegue hacia nosotros. Cuando encontramos a nuestros amigos o salimos en familia, normalmente hacemos uso de amuletos, pero no necesariamente
relacionados con talismanes. ¿Cuál podría ser el peligro, por ejemplo, de que yo tenga mi anillo de la suerte, mi estrella de la suerte, mis medias de la suerte? ¿Son estos amuletos o son conceptos separados de lo que estamos viendo? Está dentro de lo que son de pronto talismanes. Recuerden que el amuleto es aquel elemento o aquel fetiche que te protege de las energías negativas. Bueno, así se dice dentro de este ámbito. Y el talismán es aquel que te ayuda a lograr tus objetivos. Es decir, te ayuda a tener salud, te ayuda a tener prosperidad, te ayuda a tener dinero, buenas relaciones familiares, alcanzar logros. ¿Qué podríamos decir de algunas personas o de algunos jóvenes que de pronto son osados al afirmar que Dios de alguna manera permite amuletos, ¿no? Porque toman como base un versículo que dice, y esta ley que te doy, la escribirás en tu frente y te la atarás a tu mano? ¿Qué le podríamos decir a estas personas que osan afirmar esto? Bueno, que lo que se está diciendo en el texto en realidad está implicando la profundidad a la que tiene que llegar el mensaje en el corazón de la persona. En el mundo judío, esto se entendió desde un enfoque distinto. Ellos se colocan las filacterías, pequeñas tiras de papel con versículos escritos, donde ellos reflejan a través de esto su convicción, pero ellos no adoran esto, no depositan sobre esto su fuerza, no depositan sobre esto sus esperanzas, es muy diferente. Se nos está terminando el tiempo y tenemos que cerrar el programa. Yo creo que vamos a tener que armar una segunda versión de la verdad de los amuletos, porque todavía hay mucho que preguntar. Sin embargo, ya sea por moda, por convicción, por gusto, porque me gusta, ¿qué debo tener yo en cuenta respecto a su uso, respecto a lo que significan, respecto a mi elección y respecto a dónde yo debo poner mi confianza cuando hablamos en este tema? El Señor nunca nos va a obligar a hacer algo que nosotros no querramos hacer. Su palabra es bien vertical en eso. Por eso Él también nos dio el libre albedrío. Deuteronomios 30, versículo 19, dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, de que os he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor es consciente de que existen dos caminos y que es el ser humano el que tiene que tomar una decisión. Conociendo nosotros cuáles son los beneficios de seguir sus pisadas, la ruta que Él nos ha dejado, y siendo conscientes también de las repercusiones y las vinculaciones que tienen este tipo de elementos, como los amuletos y los talismanes, bueno, ahora tenemos suficiente por lo menos o un básico conocimiento para poder tomar decisiones. La decisión ahora es nuestra, no es de nadie más, porque al final nosotros responderemos por todas las decisiones que hemos tomado. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Fue el licenciado David Asmat, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Queremos cerrar el programa, pero antes queremos recordarte que está a tu disposición el curso bíblico La Biblia Habla. En este curso podrás descubrir verdades bíblicas que te van a ayudar a entender el día a día y las preguntas que muchas veces surgen en el camino. Recuerda también que todos tus aportes, todos tus comentarios y preguntas sobre el tema que hemos tratado, puedes hacerlo a través de las redes sociales. Estamos en el Facebook, el blog, el Twitter y ahora también a través de nuestro canal en el YouTube. No hay tiempo para más, aquí termina Controversia. Recuerdo cuando jugábamos básquetbol, mi hermano, ojalá que no nos vea, al menos en esta edición, pero mi hermano tenía sus medias de la suerte, ¿no? Y cuando jugaba con esas medias se encontraba una motivación para encestar, para correr, recuperar balón increíble. Y desde que ha perdido las medias ya no juega, ya no practica el básquet. Sí, también hay otras personas también, el básquet o el fútbol también, que sus zapatillas, si no juegan con sus zapatillas, no juegan bien. Con otras no pueden jugar. Claro, y es curioso lo que menciona ella, ¿no? Cuando yo jugaba también, decía, con esas zapatillas voy a jugar bien. No, porque me ayuda, porque la pelota... Como, o sea, es como que nosotros le asignamos
Un determinado valor. A un determinado objeto. Ahora, ya si nos vamos a darle un valor, ¿necesitamos sí o sí creer en que va a funcionar para que realmente funcione o es que simplemente es por más de que no creamos va a funcionar? Pero ¿será que todos los amuletos tienen, digamos así, una función para hacer cosas buenas? ¿O también hay amuletos para tratar de dañar a alguien? Bueno, aparentemente si es que estamos entrando a ese tipo de cuestiones, estaríamos hablando ya de supersticiones y de perspectivas de cada persona tiene de una cosa, dándole un valor que en realidad no es su función. Por ejemplo, una cosa no es su función darte suerte o algo. Era la buena fortuna. Cuando hablamos de amuletos, posiblemente conocemos personas que utilizan amuletos, ¿verdad? ¿Qué tipo de amuletos encontramos muy comúnmente? Bueno, más que nada, he visto varias personas que suelen utilizar los amuletos, por ejemplo, en las pulseras o en los collares o incluso también en anillos, que es lo más común, creo yo. Lo que yo he visto aquí yendo a nuestra realidad, en nuestra sociedad, es que, por ejemplo, los taxistas, la mayoría siempre pone la botita de su bebito colgando. Ahí colgado en el retrovisor. Ellos creen que eso les da seguridad. Entonces, si es que estamos hablando de amuletos y justo lo que tú mencionabas de cábala, podríamos decir que el amuleto es una cosa y la cábala es una acción, pero Una las dos actividad. basadas a supersticiones, algo así. ¿Eso se podría llamar? Y hay que definir también qué es un amuleto, ¿no? Como mencionaba Lulu, tenemos que ver, por ejemplo, si a mí o a alguna persona X le regala a su mamá un collar, ¿no? Y la mamá no está y dice, no, yo sé que mi mamá me habla y cada que yo hablo con mi mamá me va bien. No, es una actividad que me cae Es como suerte, ¿no? asignarle un valor o una importancia a un objeto determinado. Claro. Podría decirse también que entonces que un amuleto es como una herencia que se da al hijo o que va de generación en generación. Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Hoy hablaremos todo sobre los amuletos y si quieres saber más, no te muevas, que ya damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Queremos recordarles a ustedes en casa, antes de empezar la conversación, que sus comentarios, preguntas o aportes sobre el tema que trataremos hoy pueden hacerlo llegar a través del Facebook, del blog, el Twitter o el canal YouTube del programa. Así que ya lo saben. Chicos, ¿trajeron su amuleto de la buena suerte para la grabación ahora o no? El tema, pero está escondido, está escondido. Bueno, hoy en día todos tenemos ciertas creencias y más en Latinoamérica respecto a lo que es la suerte y a los amuletos. Pero básicamente, y de manera general, ¿no? Comentemos un poquito qué piensa o entiende la gente sobre amuletos. Bueno, un amuleto puede ser cualquier cosa, por decirlo así, entre comillas, que te da suerte a hacer algo. Algo que te va a ayudar como que a que todo te vaya bien, ¿no? A que logres todo lo que quieres. La mayoría... Entrada como amuleto de buena suerte. ¿Por qué será que la gente busca la suerte, vamos a colocarlo así, a través de los amuletos? No, quizás más que nada buscar prosperidad o quizás también que tenga más trabajo. Por ejemplo, el caso de, no sé si habrán visto ustedes muchas veces al entrar al chifa, un gatito que está con su mano así, está así. Y eso, si nosotros lo vemos, Es un objeto más para nosotros. O sea, para nosotros no tiene mucha significancia. Pero Está llamando, come aquí. Claro. Dijimos qué bonito, ¿no? La verdad es que dice que trae los buenos espíritus del dinero y de la clientela y todo eso. Ahí Por te ejemplo, llama, ¿no? otra de las, así como menciona James, he visto en otras culturas, es cuando tú te acabas de casar y vas a entrar a tu nueva casa con tu esposa ya, tienen la cuestión de poner como en un baldecito, en un tazoncito, arroz. Y cuando entran juntos y tiene que la mujer o el varón patear el tazoncito de arroz y el arroz de esperama, es como que felicidad, prosperidad que te va a venir, Mira, ¿no? ¿y esos serán amuletos o serán cábalas? Porque hoy en día las dos cosas se utilizan bastante, ¿no? Amuletos, objetos físicos y cábalas, actividades para acarrear. Personas que creen en esto piensan que determinados objetos, logos o lo que ellos le quieran llamar amuletos, como que tienen un poder especial, que cuando lo tienen ellos se sienten seguros de cualquier tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de amuletos existen? Porque si tú ves,
hay amuletos que pueden ser objetos o pueden ser algún tipo de imágenes. De repente podríamos ver si es que ya están establecidos esos objetos o, por ejemplo, yo me encuentro o yo tengo un alfiler y digo, este es mi amuleto y paso por todos y digo, este es mi amuleto. Hay amuletos conocidos, por ejemplo, la pata de conejo, para la buena suerte, ¿no? O pobres conejos, ¿no? Por ahí sin patas. Persiguen para quitarle la El pata. guairuro, el guairuro. El guairuro aquí, en el Perú, la herradura tan popular, ¿verdad? ¿Qué otros amuletos son bastante conocidos o bastante diseminados? También vemos muchas veces esa imagen de la mitad del sol y la mitad de la luna. Y siempre va o bien en un collar o las pulseras también. O también los crucifijos, ¿verdad? Hay Claro. personas que toman los crucifijos como tal. Aquí en el Perú es conocido algunos lugares donde colocan una plantita que tenemos que se llama ruda, ¿verdad? Y lo colocan en el